Mi nombre es Roberto Quecliquian, soy director del curso Liderazgo y Tecnologías de Información y Comunicación para Profesionales de la Salud. Les doy la bienvenida junto a los directores asociados de este curso. Soy la profesora Gracia Rey. Bienvenidos a realizar este curso desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Soy la profesora Elizabeth Yalán Leal, desde Lima, Perú, de la Sociedad Peruana de Estimulación Prenatal y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Reciban todos ustedes un saludo cálido e intenso desde Lima, Perú. Soy Alfonso Proaño Madosalvas, director del Centro de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior, Colpocenter, en el Hospital Alcíbar. Y desde Guayaquil, Ecuador, los saludo e invito a participar del curso En el video anterior abordamos los conceptos de diferencia, diversidad y desigualdad y la importancia de un líder empático. Vimos que el modelo de la diferencia en la relación médico-paciente se definía en base a una perspectiva darwiniana, donde había un superior y un inferior que debía amoldarse a esa cultura o a ese conocimiento superior. Los aportes del antropólogo Claude Lévi-Strauss, que ven al centro de la pantalla, plantearon la riqueza del enfoque de la diversidad, que implica que dos culturas diversas coalicionan y obtienen un mutuo beneficio, en este caso, una óptima asistencia que el profesional médico brinda a su paciente. Y por último, no olvidar la empatía, porque no siempre respetar la diversidad alcanza. Cuando alguien es desigual y necesita algo más que diversidad, sino nuestra ayuda. Un líder moderno en salud obtiene, maneja y transmite información. La información, sin embargo, y específicamente la información en salud, no se ha mantenido con características uniformes a lo largo no solo de los últimos siglos, sino siquiera de los últimos años. Y su transformación y aumento es cada vez más vertiginoso. Así veremos cómo desde una época de 2 siglos atrás, donde el conocimiento era escaso y el liderazgo y el poder podían estar en quien poseía la información, se fueron transitando distintas etapas que terminan en la posinformación, la cultura de la convergencia y la cultura transmedia. El enciclopedismo fue posible siglos atrás, cuando la información era escasa y por ende abarcable por un ser humano o por un grupo de seres humanos. La información ya en el siglo XX se había tornado muy abundante, aunque de difícil acceso. A lo largo de ese siglo iba a aparecer la masividad en el acceso a la información, pero a su vez siempre dependiendo de quién emitía la información. La aparición de Internet a fines del siglo XX abre el concepto de posinformación y ya en el siglo XXI nos enfrentamos con la convergencia y la cultura de la transmedia. Los médicos de siglos atrás ocultaban sus conocimientos. Cada profesional
sabía cómo hacer algo. De hecho, por ejemplo, se hacían partos ocultos tras sábanas para evitar que otros vieran cómo el profesional lo hacía. No se comunicaban los secretos médicos en cuanto al conocimiento, porque esto determinaba poder. El líder de los profesionales de la salud, por lo general entonces, era el médico que poseía la autoridad y el conocimiento escaso, aquel que en pequeñas dosis podía dar a sus liderados y que por lo general reservaba para sí mismo. El acceso al conocimiento era muy difícil para los profesionales en general. En el siglo XX, la aparición de la televisión, la radio, la prensa de difusión masiva y luego las revistas científicas fácilmente accesibles, y casi al final del siglo, la aparición de las computadoras e Internet, hicieron que la información se volviera masiva y fácilmente accesible. Sin embargo, el siglo, salvo hacia el final, se caracterizó porque el poder estaba en quien emitía esa información, quien la seleccionaba, y quienes la necesitábamos debíamos limitarnos exclusivamente a escucharla con limitadas posibilidades de selección. El poder, entonces, se concentra en quien posee y emite masivamente la información a través de televisión, diarios, revistas científicas, libros o simplemente en el diálogo cotidiano con un grupo de profesionales. En la década de 1990, con Internet ya accesible a una gran parte de la comunidad científica, Nicolás Negroponte publicaba su libro Ser Digital, en el cual profetizaba que casi toda la información se convertiría en digital, dejando de lado la comunicación verbal o analógica. Se pensaba que todo iría a converger en un último dispositivo tecnológico, una especie de única caja que recibiera una televisión, un teléfono celular, una radio, una computadora, etc. En realidad, la postinformación había existido desde siempre. Cuando alguien consultaba un diccionario o una enciclopedia, o más adelante un libro de guía telefónica, no leía ese libro de principio a fin. Buscaba la página en la cual se encontraba el dato que uno deseaba saber. Esto implicaba postinformarse. La lectura del libro de principio a fin implicaba información. El ir a buscar directamente el dato que uno precisaba en la página adecuada y leer solo ese dato era postinformarse. Y de este modo se podía resolver la problemática que nos daba la gran abundancia de información que por tan abundante nos desinformaba, del mismo modo que si intentáramos buscar un número telefónico leyendo la guía telefónica entera. Los equipos médicos afrontan en la actualidad grandes desafíos. La pandemia por coronavirus volvió evidente a la sociedad toda estos desafíos, donde aparecen avances y problemáticas inesperadas, algunas muy buenas, otras muy malas, y es necesario estudiar para poder enfrentarlos y manejar apropiadamente cada caso. La única caja que postulaba Nicolás Negroponte como reemplazante de celulares, televisores, computadoras y otros dispositivos para recibir toda la información, finalmente no ocurrió. Hoy los dispositivos son muy diversos y todos reciben información. Sin embargo,
Henry Jenkins nos mostró que desde distintos dispositivos tecnológicos se accede, y hoy en día vemos, a iguales plataformas o contenidos. Hay otro tipo de convergencia que Henry Jenkins describe en su libro La cultura de la convergencia en este siglo XXI. Jenkins, profesor del MIT, nos muestra cómo múltiples plataformas se interceptan unas a otras, interactúan y de ese modo convergen. Va a recalcar que en la enseñanza, él es docente inclusive de nivel medio, es importante tanto la comunicación digital, lo escrito, como lo analógico, es decir, la presencia humana. Fíjense ustedes este bebé. Acaba de nacer y no puede hablar. Sin embargo, nadie dudaría lo que quiere decir. Le duele, está molesto. Esto es muy importante y lo veremos más adelante porque la comunicación no verbal es parte esencial de la comunicación entre líder y liderados, más del 66%. El 33% restante es verbal. Tecnologías de información y de comunicación. Tecnologías que nos permiten hoy post-informarnos de acuerdo a nuestras necesidades y permiten post-informarse a nuestros liderados en la medida de sus propias necesidades, aún de información que nosotros como líder no necesariamente debemos conocer, porque no es específica para nuestro trabajo, sino para cada uno de los integrantes de nuestro equipo. Y tecnologías de comunicación, donde básicamente transmitimos información y recibimos información, retroalimentando a nuestros equipos con distintas modalidades. La evolución de las tecnologías es veloz y constante, y el líder moderno evoluciona junto a ellas o desaparece como tal. Los invitamos ahora a realizar los ejercicios que se indican en los PDF adjuntos. En un PDF les estamos adjuntando textos actualizados de bibliografía reciente. Les pedimos que los lean detenidamente y luego cumplan con las consignas para producir el trabajo práctico indicado.